Muy buenos días, hermanos, hermanas, tengan cada uno y una de ustedes. Les pregunto, hermanos, espero una respuesta de parte de ustedes. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bendecidos. Bendecidos, muy bien. Eso quiere decir que cuando hay bendición en cada uno de nosotros, en las familias, y se encuentra nuestro Dios presente por medio de cada una de sus bendiciones. Y eso, hermanos, ¿qué nos produce? Gozo. Gozo. Recordemos, hermanos, que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Bueno, el apóstol Pablo nos insta, nos ruega a que nos presentemos a nuestro Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque ese es nuestro culto racional. Y en esta congregación tenemos un gran reto. El gran reto es ser un sacrificio que realmente nuestro Dios acepte. ¿Y cómo lo va a aceptar o por qué lo va a rechazar? Lo va a rechazar si realmente yo llego con las manos vacías, pero lo va a tomar, le va a agradar si realmente yo llego con virtudes, yo llego con todo aquello que realmente me hace ser más valioso. Y dentro de todo esto, hermanos, pues hemos dicho que al momento de pensar en que vamos a llegar a nuestro Dios con virtudes, con valores, con dones, con talentos, vamos a comenzar trayendo a nuestra vida aquello que probablemente en el poco o en el mucho tiempo que tenemos como cristianos o caminando en esta vida entregada a nuestro Señor, no lo hemos adquirido. Porque recordemos, hermanos y hermanas, que es una promesa que todo aquel que ha sido bautizado en las aguas por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero probablemente no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y lo que intentamos, hermanos, o lo que queremos lograr, y lo que vamos a lograr, es que cada uno de los miembros de esta congregación no solamente tengamos el Espíritu, sino que tengamos la manifestación del Espíritu en nosotros, que es el fruto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que contra tales cosas no hay ley. Hemos hablado acerca del amor y espero, hermanos, de todo corazón que estas predicaciones que tuvimos, que fueron bastantes para comprender a profundidad lo que es el amor en toda su dimensión, lo estemos ya practicando y platicándolo con nuestros seres queridos. La semana pasada comenzamos con la segunda manifestación del fruto, que es el gozo. Y cuando hablamos del gozo, mis hermanos y mis hermanas, voy a permitirme dar un pequeño resumen para continuar con esto. Lo primero que hicimos es, ¿qué es el gozo? Y hablamos que es un sentimiento de alegría, pero intensa. Dijimos que el gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Y les dije, no sabía qué imagen poner. Y la imagen que se me ocurrió fue la de la película Intensamente, donde pues esta que se está asomando, ¿qué es el gozo? Y pues asoma, soy yo, ¿no? La alegría, una alegría intensa que nos inunda, que prácticamente nos llena todo nuestro ser. ¿Qué dijimos? Que hay que comenzar definiendo algo importante. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo nos dice, estar siempre gozosos. Y yo le preguntaba, le decía que hay que comenzar definiendo lo siguiente. ¿Estar siempre gozosos es una sugerencia o un mandamiento? ¿Y en qué quedamos la semana pasada? Que es un mandamiento. Todo cristiano debe estar siempre gozoso. No es, y también decíamos, el estar siempre gozosos no es una opción, sino es una decisión. O sea, el cristiano decide estar feliz. El cristiano decide estar gozoso porque no es
no es una sugerencia de Pablo, sino es un mandamiento para la iglesia. También decíamos, hermanos, que cómo puede estar siempre alguien gozoso, y les recordaba, hermanos, o les decía acerca de una muy famosa poesía larguísima que les leí solamente el principio y el final, pero si lo hubiera leído completo, hermanos, hubiera durado lo mismo que duré, o un poquito más de lo que duré en la predicación la semana pasada, solamente leyéndoselos. ¿Por qué? Porque Facundo Cabral, en esa poesía, habla, o mejor dicho, se llama la poesía, no estás deprimido, estás distraído. Y en resumen lo que dice es que cuando una persona está triste, no es porque realmente sienta tristeza, sino porque está distraído, porque no está viendo todas las cosas que realmente valen la pena y que te pueden hacer feliz si tú decides ser feliz. ¿Cómo puedes alguien estar siempre gozoso? Aprendiendo a mirar y a valorar todo lo poco o mucho que recibimos y tenemos, sin permitir que lo que no poseemos nos nuble y lo esconda de nuestros ojos. Hermanos, muchas ocasiones el problema que tenemos por lo cual no estamos gozosos, no somos felices, es porque vemos lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo que perdimos, pero no nos enfocamos en lo que tenemos en la actualidad, y sobre todo que lo que perdimos es una oportunidad para obtener otra cosa. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, les decía, hermanos, que una niña de 9 años, la semana pasada que tuve oportunidad de platicar con ella porque es mi paciente, yo les digo, hermanos, que como en la ética de mi trabajo como psicólogo, yo no puedo platicar lo que sucede dentro de la consulta de nadie. A veces cuando doy un ejemplo, tengo que cambiar los nombres y cambiar un poco la historia por esto de la ética, pero aquí pude ser completamente claro, porque yo hablé con ella, porque me sorprendió lo que ella me dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero tu permiso para poder utilizar esta frase e incluso poder hacer un taller de esto. Y le dije, pero no te preocupes, te voy a dar crédito. Ella se llama Sofía, tiene 9 años, juega fútbol y lo estoy atendiendo como psicólogo deportivo. Y le dije la semana pasada, ¿qué crees? Me dijo, ¿qué? Ya utilicé tu frase. Me dijo, ¿ya? ¿Tan pronto? Dije, ¿tan pronto? Ya la utilicé, porque me sorprendió cuando yo le dije, ¿qué te produce alegría? Ella me dijo, despertar. Y dije, ¿despertar? ¿Cómo se nota que no tienes mi edad? Porque para mí despertar es decir, ¡ay! ¿Por qué amaneció tan pronto? Tengo que ir a trabajar. Eso es despertar para una persona adulta. Muchas ocasiones es volver a la realidad. Porque, ay, estaba soñando bien bonito. Y ahora resulta que despierto y ya me enteré, ya llego a mi realidad donde tengo todos los problemas de la vida. Tengo que ir a trabajar, tengo que buscar comida, tengo que prender el carro, todo pues. Entonces, despertar para muchas personas no es grato. Pero ella dijo lo siguiente, porque le dije, ¿por qué para ti es alegría despertar? ¿Por qué te pones feliz? Y me dijo, sabiendo que despertar es un día más viviendo. Hermanos, despertar debe ser una alegría, porque es una oportunidad más para lograr hacer y deshacer muchas cosas. Es una oportunidad, despertar es un día más viviendo. Entonces, por eso se los compartí y le pedí el permiso de poder incluso decir su nombre, decir su edad y todo, y ella me lo dio. Incluso le dije, bueno, conste, cruzamos los dedos, que cruzar los dedos es un pacto. Es que me dio el permiso. ¿Cómo puede estar alguien siempre gozoso? Hermanos, hablamos acerca de que el gozo del cristiano lo produce primero la palabra de Dios. Hermanos, permitiendo que la palabra del Señor habite y posea nuestro corazón. Hablamos, hermanos, que en Nehemías en el libro de Nehemías empezaron a hablar de la palabra de Dios, empezaron a poner tristes. Dijo, no se pongan tristes, hoy es día de júbilo,
Hoy es día de alegría porque hemos comprendido la palabra de Dios. Y todo el pueblo se sintió gozoso, se sintió feliz de haber comprendido lo que Dios quería que se hiciese. Hermanos, por eso David en el Salmo 19 dice: deseables son más que el oro y más que el mucho que el oro afinado, y dulce más que la miel que la que destila el panal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la ley de nuestro Señor, es agradable para el alma. A veces no nos preocupamos del alma, ese es el problema. Por eso la gente vive triste, porque no se preocupa del alma, no se preocupa de lo que el alma quiere. De repente dices: ¿qué te va a hacer feliz? Le decimos a nuestros hijos y ellos dicen: los tenis Nike que se están usando ahorita. Y le compran los tenis Nike. ¿Y qué crees que pasa? No es feliz. ¿Por qué? Porque acaba de salir otro modelo. O sea, nunca van a llegar a ser felices cuando ponen la mirada en las cosas terrenales. Por eso Jesucristo dice: buscad las cosas de arriba, donde la polilla ni el orín corrompe y ni ladrones pueden hurtar. Por eso, porque el problema es que no se fijan en lo que el alma quiere, se fijan en lo que la carne quiere, pero no el alma. Y el alma, ¿sabe qué está buscando? Está buscando la palabra del Señor. Una ocasión me decía: ¿por qué los cristianos son felices si a veces nada tienen? Pero porque poseemos ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor produce alegría al alma. Es lo más profundo. ¿Cómo puede alguien estar siempre gozoso? El segundo punto era cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Es otra cosa, hermano. A veces uno dice: ay, yo soy feliz haciendo lo que yo quiero. Bueno, pero ¿qué tipo de felicidad tienes? Una felicidad muy pasajera, porque le estás dando simplemente alegría a la carne. Pero si le das alegría al alma, serás inmensamente feliz permanentemente. Entonces, ¿cómo puedes ser feliz al alma? Haciendo la voluntad de Dios. Por eso que cuando leíamos en Mateo capítulo 25, cuando está Jesucristo hablando acerca de la parábola de los talentos, cuando recibe los 5 talentos, más los otros 5 que le trajo su criado, su siervo, le dice: bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y le dice: entra ¿en dónde? En el gozo del Señor. Al que le dio 2 y le trajo otros 2, le dice: bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Lamentablemente el último ya no pudo entrar en el gozo del Señor porque no hizo la voluntad de Dios. Al que le dio 1 no hizo la voluntad de Dios, entonces no tuvo el privilegio de entrar en el gozo del Señor. Entonces el alma quiere hacer la voluntad de Dios, y si el alma es feliz, si el alma está gozosa, entonces, hermano, tienes lo que estás buscando, que es feliz a pesar de lo que suceda. El siguiente es: no permitiendo que nuestra alma olvide los beneficios de nuestro Dios. Y leíamos Salmo 103, donde David dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que te dan esa alegría? El que estamos siendo resguardados de nuestro Dios para todos sus fieles. Hermanos, recordemos que una de las grandes promesas que nos da nuestro Dios es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. David dice que: joven fui y envejecí, y nunca he visto a un siervo de Dios mendigando pan. Entonces, esa es yo decía, hermanos, ¿cómo vive una persona ansiosa de no saber qué va a suceder el día de mañana, y de saber que con tus fuerzas tienes que seguir adelante? Yo les dije: empuñen su mano y dejen así un tiempo. Hermanos, estás tenso, pero cuando la relajas, sientes tranquilidad. Entonces, hermano, eso es vivir gozoso, sabiendo que tú estás en las manos de Dios. Esos son los beneficios, que estás en las manos de Dios y Dios tiene cuidado de ti.
¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sé, pero si Dios, mi Dios, cuida a las aves del campo y veo que todos los días crece el pasto porque Él así lo quiere, entonces, ¿cómo no va a tener cuidado de mí si soy su creación máxima? Es uno de los beneficios. Otra, hermanos, la salvación eterna que nuestro Dios nos da a todos sus hijos. Recuerden algo importante. Se nos ha enseñado que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que sabemos. El hombre nace y la mujer también. Cuando hablo de la creación, ¿no? La mujer y el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y saben, hermanos, el gozo que tenemos nosotros es que el ser humano, nosotros aquellos que nos hemos entregado al Señor y que estamos bajo el cuidado de Él, nacemos, crecemos, nos reproducimos, dormimos para despertar eternamente en la gloria de nuestro Dios. ¿Eso te produce gozo? Claro que sí, esos son los beneficios, hermanos. Y empezamos. El día de hoy seguimos con esto del gozo. Quiero terminar el día de hoy con el gozo. Digo, se van a quedar muchas cosas en el tintero. Después lo predicaremos en otra ocasión, las otras cosas que quedarán pendientes, para continuar con las siguientes manifestaciones del Espíritu Santo que queremos obtener para poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios cuando lleguemos con el gozo, con el fruto del Espíritu completo. Entonces, hermanos, ¿de dónde proviene el gozo del cristiano? ¿De dónde proviene tu gozo? Hermano, hermana, el gozo del cristiano proviene directamente ¿de quién? De Dios, no de las cosas de aquí, ¿verdad? Yo cuando fui a recoger mi carro de agencia, iba bien feliz, porque tuve 2 carros al mismo tiempo y de los 2 no se hacía uno. Siempre estaba uno en el mecánico y el otro andaba, y de repente cuando se salía el otro se descomponía el otro. Y así andaba, entonces no quería arriesgarme, no quería meterme en una bronca de tantos años, pero al final dije, pues gasto más, incluso gastaba más en arreglar los carros que ahorita que tengo un carro de agencia. Pero cuando fui a recoger el carro de agencia, iba bien gozoso, bien feliz. Lo saqué, ¿y creen que ahorita mi carro me da gozo? Digo, está bien y todo, lo llevo a que haga, pero veo los otros carros casi me vamos y digo, yo quisiera que no me da gozo. Y luego ya tengo todo rayado. Tengo un perro que le encanta mucho usar sus uñas en mi carro, así es que afilarse en mi carro se está todo rayado. Entonces, ¿para qué pongo mi gozo en las cosas terrenales si algún día se van a acabar? Todo lo que está aquí en esta tierra tiene fecha de caducidad, no solamente la leche, Todo lo que está aquí en este mundo tiene fecha de caducidad. Nuestro mismo cuerpo tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿qué es lo que le produce directamente el gozo al cristiano? No lo produce nada aquí, lo produce directamente nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que como lo produce Dios, ¿Dios tiene fecha de caducidad? No, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él es eterno. Entonces, si Él es eterno y mi gozo proviene de Dios, entonces ese gozo es permanente y no depende de factores externos, sino que se produce en nuestro interior. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a leer el Salmo de David, unos versículos del Salmo de David, capítulo número 4. Salmo número 4. Dice así la palabra de nuestro Dios en los versículos 6 al 7. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y fíjense, dice David: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces, hermanos, fíjense que David nos dice de dónde proviene el gozo que él recibía en su corazón
y es el gozo que nosotros podemos recibir. ¿De dónde? Dice, muchos me preguntaron, ¿de dónde proviene el bien? Y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y dice, mi alegría viene ¿de dónde? Viene de Jehová. Y es más que la de ellos, cuando abundaba en ellos todo lo material. ¿Por qué? Porque mi alegría viene directamente de Dios. Y no es algo que tenga que ver con lo externo, sino es algo que tiene que ver con lo interno. ¿Cuál es la manera de vivir de un cristiano respecto al gozo? Hermanos, el cristiano no es feliz por lo que tiene o suceda. El cristiano es feliz a pesar de lo que tiene o no tiene, y a pesar de lo que suceda o no suceda. Quiero que veamos unos ejemplos, hermanos, que la verdad me fascina leerlos cuando hablo acerca del gozo. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Un ejemplo de dos cristianos. Primero capítulo 4. Bueno, sí son de dos cristianos, nomás que primero vamos a ver el de uno y después vamos a verlo a él junto con el otro. Filipenses capítulo 4. Yo sé que cuando leemos Filipenses capítulo 4 siempre nos viene a la mente ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a leer antes de eso lo que dice en el versículo 10 en adelante. Dice, en gran manera me gocé, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando yo leo de esto del apóstol Pablo, me doy cuenta que el apóstol Pablo era una persona que estaba preparada por medio de su gozo a estar en la condición que fuera. Porque vuelvo a repetirles, el gozo del cristiano no proviene del exterior, proviene de lo interior. Y el gozo del cristiano no está prácticamente dado por lo que tiene o no tiene, o por lo que suceda o no suceda. El gozo del cristiano va más allá de eso. Él dice, me siento gozoso de saber que por fin han tenido la oportunidad de poder tener cuidado sobre mí. Aquí estamos hablando, hermanos, que la iglesia le había mandado a Pablo una ayuda económica para el trabajo ministerial que él tenía. Y él dice, me siento gozoso que hayan revivido ese trabajo y que ustedes me hayan mandado algo para poder ayudarme en lo que estoy haciendo para la iglesia. Pero dice, pero no lo digo porque tenga escasez. Es más, no me importa. Qué bueno que lo hicieron, pero no me importa. Porque yo he sido enseñado a vivir con abundancia, pero también he sido enseñado para vivir con escasez, con necesidad. Porque dice, esto a mí no me quita el gozo que yo siento. Si tengo, estoy feliz. Y si no tengo, también estoy feliz. Dice, yo, teniendo o no teniendo, he sabido contentarme. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Esto no quiere decir que Pablo sea una persona conformista. Y que nosotros los cristianos tengamos que aprender a ser conformistas. Esto no quiere decir. Sino lo que quiere decir es que en cada momento de la vida ocurren cosas. En cada momento de la vida hay situaciones en las que a veces estamos bien y a veces estamos mal. A veces estamos con salud y a veces estamos con enfermedad. A veces tenemos trabajo y a veces lo perdemos. A veces tenemos un carro y a veces no prende. A veces tenemos una casa y a veces esa casa la perdemos. A
A veces estamos bien a gusto, viviendo bajo nuestro techo, y a veces tenemos una casa llena de goteras. O sea, en todo el cristiano ha sido enseñado, y cualquiera que sea la situación, teniendo o no teniendo, como dice Pablo, nosotros estamos contentos, nosotros estamos felices, porque nosotros, como decía al principio, incluso lo comentamos en la siguiente clase, te lo comenté, hermanos, nosotros tenemos la habilidad de poder ver más allá de las cosas que nos nublan o nos quieren nublar las bendiciones que Dios nos da. Porque lo que no tenemos, no lo necesitamos. Y lo que tenemos, sabemos que es bendición, incluso para bendecir a otras personas. Por eso somos felices por eso. ¿Por qué? Porque nuestro gozo proviene de Dios. Si tenemos, qué bueno, y si no tenemos, qué bueno. De todas maneras hemos sido enseñados y estamos felices por disfrutar las bendiciones de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que me acompañen ahora al libro de Hechos, capítulo número 16. Y vamos a ver, hermanos, ahora sí al apóstol Pablo acompañado de otro siervo de Dios llamado Silas, que pasaron una situación terrible. Llegaron a Filipos, y ahí en Filipos se encuentran a una mujer que iba detrás de ellos, que tenía espíritu de adivinación, que dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Y pues como no le gustó a Pablo que un espíritu de adivinación estuviera en ella, pues prácticamente sacó ese espíritu de adivinación del cuerpo de ella, y los amos de esta mujer pues se enojaron, porque pues la adivinación era lo que le daba dinero y podía dárselo a sus amos. Entonces ellos hicieron un alboroto e hicieron que Pablo y Silas fueran aprendidos y fueran puestos en una cárcel. Y quiero que leamos lo siguiente. Dice Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25, lo siguiente. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en un calabozo más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, me pregunto también a mí, ¿cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería la emoción que yo estuviera sintiendo en ese momento, después de haber sido aprendido injustamente, después de haber recibido azotes con vara, de que mi espalda está desgarrada, ya abierta por causa de esas varas, después de haber sido encarcelado y con los pies en un cepo para que no me pueda mover? ¿Cuál sería mi actitud? Porque recuerden, el cristiano no pierde el gozo a pesar de lo que tiene o no tiene, y a pesar de lo que suceda o no suceda. ¿Cuál sería nuestra actitud? Hermanos, dice la palabra de Dios: ¿está alguno alegre? ¿Qué hay? A ver, complétame. ¿Está alguno alegre? Cante. Vamos a permitir que pase ese para que puedas escuchar, porque lo único que escuché fue lo que vendía. Hermanos, ¿está alguno alegre? Amén. Cante alabanza, dice la palabra de Dios. Y yo veo que Pablo y Silas, estando en esa condición, dice, oraban a Dios y cantaban ¿qué? Himnos, alabanzas. Y dice que ¿qué pasaba con los presos? Los oían. Yo creo que los presos, ¿qué les pasa, no? ¿Qué tienen? Yo creo que en lugar de haberlos metido en la cárcel, tenían que haberlos llevado al manicomio. Porque eso es de locos, ¿sí o no? Es de locos. ¿Por qué en esa condición están cantando? ¿Y saben por qué, hermanos?
porque el gozo que había dentro de ellos no se extinguía por la condición que ellos estaban viviendo. Así es el gozo que Dios te produce. Yo te pregunto, ¿a ti te encantaría tener este gozo que aunque sea la situación que vivas, tú estés feliz, estés contento? Solamente este gozo lo produce Dios. Y hermanos, es porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y recuerden, si tu alma está alegre porque cumple la voluntad de Dios, entonces estás bien, a pesar de lo que suceda a tu alrededor. Les invito a ahora que me acompañen a Hechos. Quiero comentarles, hermanos, lo siguiente. Pasando a la siguiente diapositiva. Hermanos, ¿qué engrandece el gozo que hay en un cristiano? ¿Por qué? Porque el gozo que ya tienes se puede engrandecer. El gozo del cristiano, hermanos, no es algo que llegue a un límite. Así de que, yo estoy gozoso. ¿Y qué más sigue? Pues ya, estás siempre gozoso y listo. Hermanos, el gozo del cristiano crece, crece y crece y crece. No tiene un límite. Y eso es lo más hermoso del gozo que nos produce Dios. Les invito, hermanos, a Juan capítulo 15. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla lo siguiente. Juan capítulo 15, versículos del 9 al 11. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y hablamos acerca de la manifestación del amor. Dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, dice Jesucristo: yo los amo y ustedes me aman. Este amor que yo les comparto es el amor que mi Padre me ha dado. Pero ¿saben por qué se los he dado? Para que el gozo esté en vosotros, para que el gozo esté en ustedes, para que este gozo sea cumplido. ¿Saben, hermano, lo que Jesucristo está diciéndonos aquí? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando cumplimos la voluntad de Él, nos da el gozo que crece y crece y crece. Y la forma, hermanos, que te quiero decir es la siguiente. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos, aquí nos habla Pablo acerca de algo que es importante que nosotros entendamos acerca del gozo que actualmente sientes ahorita, porque no dudo que lo sientas, no dudo que lo tengas y no dudo que esté creciendo en nuestro interior. Pablo nos habla acerca del engrandecimiento del gozo en nosotros. Yo una vez cuando lo escuché, hermanos, de hecho, yo desde mi niñez tengo en el cristianismo, mis padres me han enseñado acerca del cristianismo, me han enseñado el camino de verdad. Pero hubo una ocasión en la cual llegó algo a mis manos que me hizo, me llamó mucho la atención y asistí a una reunión juvenil en mi tiempo cuando era joven que no puedo olvidar. He ido a muchas y puedo contarles de algunas de ellas algunos puntos, pero esta, hermanos, hermanas, fue algo que quedó grabado en mi corazón esa reunión. Desde que recibí la invitación en un papel y asistí, desde que lo recibí, hermanos, fue algo extraordinario para mí. ¿Saben cuál era el tema de esa reunión? Incluso recuerdo a los oradores, recuerdo la manera en que estaba el lugar adecuado, arreglado para esa reunión, porque incluso fue diferente. Pusieron al predicador o al maestro en medio y pusieron todas las sillas alrededor. Entonces, bueno, el predicador se la pasaba dando vueltas, ¿no? Recuerdo toda esa reunión. Recuerdo que incluso conocí a una joven que, si Dios me lo permite, el próximo jueves que esté en la Ciudad de México, voy a tener oportunidad de volverla a ver después de muchos años. Una preciosidad de mujer, hablando espiritualmente.
Y créanme, hermanos, que fue algo extraordinario para mí esa reunión. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, les dije que les iba a decir cómo se llamaba el tema de la reunión. El tema de la reunión se llamaba completad mi gozo. Así se llamaba, completad mi gozo. Y yo me quedé, ¿cómo puedes completar el gozo que Dios te da? O sea, ¿cómo puedes? Yo me quedé con esa duda y por eso fui. Hermanos, yo había leído muchas veces la palabra de Dios, pero nunca me había llamado la atención la palabra de Dios en este versículo hasta ese tiempo. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna condenación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben, hermanos, qué produce el gozo del cristiano también? ¿Cómo se engrandece el gozo que ya está creciendo en el corazón de nosotros? Que ya existe en nosotros, hermanos. El saber que hay otros hermanos que están acompañándote en este camino, sintiendo lo mismo que estás sintiendo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, si hay alguna, y empieza a mencionar, y dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. Jesucristo, hermanos, lo que quería o lo que quiere, por eso dice en Juan capítulo 15, si permanecen en mi amor, entonces habrá fruto en ustedes. Pero dice, y esto se los digo para que el gozo sea cumplido. Pero está hablando en general a todos. Y el apóstol Pablo dice, ahora quiero decirles que completen mi gozo. ¿Cómo lo van a completar? Sintiendo lo mismo unos y otros. El día de hoy, hermanos, también les quiero decir eso. Completemos el gozo de nuestros hermanos. Completémoslo. Y uno dice, ¿cómo? Engrandecemos el gozo de los demás, sabiendo que existimos nosotros. Eso engrandece. Sentir que existimos nosotros y que existimos en el mismo camino. Sintiendo lo mismo, unánimes, buscando no sentirnos superior a los demás, sino simplemente existiendo el uno para el otro dentro del cristianismo. Eso, hermanos, engrandece. Saber que estamos aprendiendo, fíjense, saber que estamos aprendiendo, luchando y caminando juntos hacia nuestra meta. Eso produce el gozo del cristiano. Hermano, en este momento me voy a tomar unos minutos ya para finalizar esta predicación, porque esto se me hace muy importante lo que te voy a decir. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el Espíritu, porque es una promesa. Pero también en 1 Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Y si apagas el Espíritu, hermano, ¿qué crees que sucede con el fruto del Espíritu? También se apaga. Ahora sí que te voy a decir, hermanos, es como, por ejemplo, ahorita que estoy viendo dónde están las conexiones. Ahí están varias cosas conectadas. Está mi computadora, está la cámara, está el micrófono y está también la bocina. Entonces todas esas cosas están conectadas a ese interruptor, pero ese interruptor tiene un pequeño switch. Si yo apago ese interruptor, hermano, hermana, se apaga el micrófono, se apaga mi computadora, se apaga la cámara, se apaga la bocina. Todo eso se apaga. Entonces, si yo apago el Espíritu, ¿qué creen que sucede con la manifestación del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Qué pasa? Se apaga todo. Se apaga todo. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? Si en algún momento, porque les dije, ¿qué produce el gozo de Dios? El gozo de Dios lo produce hacer la voluntad de Él.
¿Qué pasa si de repente no hago la voluntad de Dios, hermano, hermana? Apago el switch, apago el espíritu y apago toda la manifestación del espíritu, incluyendo el gozo. ¿Qué hacer si pierdes el gozo de Dios? ¿Qué hacer? Y en este momento, hermano, quiero que me pongan mucha atención, porque creo que más de uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos perdido el gozo de Dios. No quiero generalizar, pero sé que más de uno hemos perdido en algún momento el gozo de Dios porque dejamos de hacer su voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? Yo te voy a invitar al Salmo capítulo 51. Voy a permitirme leer el Salmo 51, hermano, y lo voy a leer en otra versión, pero quiero que me acompañes leyéndolo en la versión que tienes, que imagino que es la Reina Valera, que es la que más utilizamos. Pero yo quiero leerlo en esta versión. Antes de leerlo, te quiero decir que si tú vas a tu Biblia Reina Valera, muy probablemente al principio del Salmo, antes de que comience el Salmo, hay unas pequeñas letras que te indican algo importante. Déjame decirte qué es lo que dice. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Quiero platicarte un poquito acerca de esta historia, de cuándo lo escribió y por qué lo escribió el Salmo 51. Resulta que el día que los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra siendo un rey y se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, él miró de lejos a una mujer llamada Betsabé, la cual se estaba bañando, y la deseó en su corazón. Y como es rey, tiene toda la potestad para tomar lo que él quiera. Entonces la tomó y durmió con ella, aún que esta mujer era una mujer casada. Esta mujer estuvo encinta. ¿Y saben dónde estaba su marido? Su marido estaba en la guerra. Esa mujer quedó encinta, esa mujer quedó embarazada. Entonces el rey mandó traer al marido para que durmiera con ella. ¿Para qué? Pues para que si dormía con ella, entonces, ¿de quién iba a pensar que era el hijo que tenía en el vientre? Pues del marido. ¿Pero saben lo que hizo el marido? El marido se quedó en la puerta del palacio y dijo: yo no puedo ir cuando el pueblo está en guerra. Fíjense el corazón que tenía este hombre. Yo no puedo irme a dormir con mi mujer, a tener mi placer, cuando el pueblo está en guerra. Y se quedó ahí en la puerta del palacio. Entonces el rey, como no le salió esa tirada, David dijo: bueno, pues entonces lo regresamos a la guerra, pero pónganmelo enfrente del batallón. ¿Y saben para qué? Para que lo mataran y poder tomar a Betsabé como mujer sin ningún problema. Entonces, hermanos, fíjense todo lo que hizo David. Aquel que Dios dijo: él tiene un corazón conforme a mi corazón. Eso lo hizo David. Y Natán, el profeta, llega y le cuenta una historia. Fíjate, David, que había un hombre que tenía muchas ovejas y tenía un siervo que solamente tenía una. Y ese siervo amaba mucho a su oveja, incluso hasta dormía colocado con ella. Y una vez, ese hombre que tenía muchas ovejas, cientos de ovejas, recibe una visita. Y en lugar de tomar una de sus tantas ovejas, tomó la oveja del siervo que él amaba. Y la preparó, la mató y la preparó y le dio de comer al. ¿Qué crees que tengamos que hacer? Hombre, David se enojó y dijo: ese hombre merece morir. Que lo maten más, tráiganmelo para acá. ¿Y sabe lo que dijo Natán? David, tú eres ese hombre. Porque de todas las mujeres que tú hubieras podido tomar, tomaste la que no te pertenecía. Y aparte,
mandaste matar prácticamente al esposo para quedarte con ella. Desde ahorita te digo que el hijo no va a sobrevivir, va a morir. Y la espada estará siempre en tu familia. Hermanos, David en ese momento se sintió terrible, porque se dio cuenta que no había hecho la voluntad de Dios. Y cuando el alma resiente que no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces apagamos el espíritu, apagamos la manifestación del espíritu, entonces el gozo lo perdemos. ¿Qué hacer si perdemos el gozo? David, ¿saben lo que hizo? David compuso un salmo. Es lo que hizo David. Probablemente alguien, y ha pasado mucho, hermanos y hermanas que pierden el gozo, no se sienten dignos, no se sienten dignas de estar en la presencia de Dios, y lo que hacen es irse. Pero David, ¿saben lo que hizo? David se quedó. Aún así, David se quedó. Y lo que hizo fue escribir un salmo. Y el salmo que escribió fue el siguiente: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en los huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mi pecado y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. La Reina Valera dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No te deleitas en los sacrificios, ni te complaces de holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Hermanos, ¿qué hizo David cuando perdió el gozo? Se lo pidió al Señor. No se alejó, sino que se dio cuenta de lo que había hecho y dice: contra ti he pecado y tu juicio es justo. Estoy seguro, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero dice: devuélveme la alegría, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben, hermanos, qué nos enseña esta escritura? Los demás lo oyeron, porque es un salmo, es una canción que él escribió para el Señor. Lo que te quiero decir el día de hoy, hermano, es que a pesar de lo que suceda, nunca te alejes de Dios, nunca te alejes de su alabanza. Que no importe lo que pensemos nosotros, eso sí te quiero decir. Que no te importe lo que pensemos nosotros como cristianos, como siervos de Dios. Que no te importe. Tú no te alejes de Dios.
ni tampoco te alejes de la alabanza, porque es la única forma en que recuperarás el gozo que has perdido. Nosotros, hermanos, los cristianos de la vela perpetua, somos muy criticones y queremos hacer juicio. Recuerdo una ocasión que en una congregación en la cual yo servía, tenía tiempo que una hermana vivía en pecado y no venía a la iglesia. De repente llega y se sienta, y un hermano se levanta y atrás estaba moviéndose de un lado para otro, de un lado para otro. Y yo, ¿qué tienes, hermano? Tranquilo, ¿qué pasa? Estoy incómodo, hermano. ¿Por qué? Por el descaro, la desfachatez. ¿Qué le pasa? Le dije. De la hermana que vino el día de hoy. Vive en pecado y se atrevió a venir y sentarse enfrente de la... Está mal, hermano, no merece, no es digna de estar aquí. Es más, me dan ganas de ir a decirle que se largue. Yo le dije, ¿sabes dónde es donde ella debe de estar? Me dijo, aquí no. Le dije, te equivocas. Donde ella debe de estar es aquí. Porque ella perdió el gozo. Y ella está buscando recuperarlo. Yo sé que el varón que está en pecado, no le daremos la oportunidad de pasar aquí al frente. Pero nadie te va a impedir que vengas a alabar a Dios junto con todos nosotros. Nadie te lo va a impedir. David, hermanos y hermanas, había caído de la gracia de Dios. Y lo que hizo fue alabar a Dios por medio de su voz, que era el canto. Te quiero platicar una historia, te quiero platicar una anécdota. Que cada vez que la cuento me cuesta trabajo hacerlo. Porque soy aracnofóbico. Y esto se trata acerca de las arañas. De hecho, incluso, nomás de pensar que voy a hablar de las arañas, empiezo a sentir como que me empiezan a caminar por las piernas. Pero no puedo dejar de contarla porque es algo que me ha impactado, hermanos. Hay infinidad de arañas, que no quiero ni pensar en ellas. Hay infinidad de arañas, infinidad de tipos de arañas. Pero un estudio ha visto que todas ellas tienen algo en particular. Resulta que la araña, donde quiera que esté, ella baja por medio de su telaraña y forma la telaraña en donde va a estar la telaraña. Y ella siempre se pone en medio de la telaraña, ahí está. Hay telarañas muy hermosas, muy bien arregladas, bien hechas, pero todas tienen un hilo que baja hacia donde está la telaraña. Y les voy a decir una cosa que hacen las arañas. Si en la telaraña algún hilo se rompe, la telaraña no se va, ahí sigue. Perdón, la araña no se va, ahí sigue en la telaraña. Si la arregla, la puede remendar, o si no quiere, pues no lo hace. Pero si alguna de los hilos de la telaraña, vuelvo a repetir, se rompe, la telaraña aún sigue ahí. Perdón, la araña aún sigue ahí. No quiero ni pensar en eso, por eso me equivoco. La araña aún sigue ahí. Vas a encontrar la telaraña y vas a encontrar la araña. Pero, si el hilo por donde ella bajó, o la telaraña por donde ella bajó, que está unida a la telaraña, se rompe, ¿qué creen que hace la araña? La araña la abandona. Podemos ver telarañas bien completas, pero sin araña. Y es porque el hilo de donde bajó hacia donde está se rompe, ella se va. Porque la telaraña es insegura. Pero podemos ver telarañas rotas, pero con el hilo que todavía une de arriba para abajo y la araña ya está. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque te quiero decir que cuando tú pierdes el gozo, cuando le fallas a Dios, hermanos,
Hermanas, tu telaraña está dañada. Pero no, lo que te quiero decir es, no te preocupes. Mientras el hilo que te conduce de Dios hacia la telaraña aún exista. Lucha porque ese hilo de la telaraña que está de Dios hacia la tuya esté, porque eso te mantiene firme. No importa cómo esté tu telaraña, lo que importa es que aún exista el hilo que te conduce hacia arriba. Entonces, si tú fallaste y tu gozo no lo tienes en este momento, lo que te digo es, no pierdas la conexión con Dios. No la pierdas. Que ese hilo no se rompa, para que tú aún confíes. Eso es lo que me enseña David, hermanos, y por eso, aún con las fallas tan grandes que tuvo David, Dios dijo, este hombre tiene un corazón conforme al mío. ¿Saben por qué? Porque David sabía cómo regresar a casa. Cuando fallaba, sabía cómo regresar a casa. Cuando perdía el gozo, sabía cómo recuperarlo. ¿Y cómo se recupera el gozo? No perdiendo la conexión con Dios. Hermanos, nosotros decimos, cuando alguien peca, ese hermano, esa hermana, cayó de la gracia. Y es una frase mal hecha. Ese hermano y esa hermana cayó en la gracia. Porque la gracia de Dios lo va a levantar. La gracia de Dios le va a regresar el gozo que ha perdido. Hermano, no pierdas la conexión con Dios y todo lo demás lo podrás recuperar. El gozo del cristiano no proviene del exterior. El gozo del cristiano proviene del interior de cada uno de nosotros. Y algo importante, cuando pierdes el gozo del Señor, no pierdas la comunicación, la conexión con Él, y lo vas a poder recuperar. Regresa. Y que no te importe lo que te digamos aquellos cristianos de la vela perpetua, aquellos cristianos que nos creemos perfectos, aquellos cristianos que cuando nos dicen arroja la primera piedra, sí somos de los que nos arrojamos la primera piedra porque nos creemos perfectos. Todos fallamos, pero por eso tenemos la gracia de Dios, para ayudarnos a no perder el gozo. Y antes de bajar, hermanos, quiero decirles que recuerden que el gozo es una emoción, es un sentimiento. Y cuando hay gozo, hay que demostrarlo. Me encanta simplemente decirles ahorita, hermanos, para cuando sepan que lo recuperemos, se note que lo recuperamos o que lo tenemos. Cuando David quiso traer el arca del pacto a la ciudad y lo logró, ¿qué creen que hizo, hermanos, cuando entró el arca a la ciudad de David? ¿Qué hizo? Danzó. Estuvo danzando, danzando y danzando. El rey lo vieron tan feliz que estaba brinque, 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 que como usaba túnica, hasta los calzones se le miraban. Por eso Mical, su esposa, lo menospreció y dijo, ¡ay, qué bonito se miraba el rey! Ahí enseñando los calzones a todo el pueblo, ¿no? ¿Y saben lo que dijo el rey? No me importa. Estoy tan contento, estoy tan feliz de haber logrado que el arca del pacto, porque el arca del pacto, ¿qué traía? Traía las tablas de la ley, traía la vara de Aarón, que floreció, traía el maná. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí se encontraba, hermanos, la manifestación de Dios. Se puso tan feliz que estaba ahí, brinque, no le importó lo que el pueblo pensara y no le importó lo que Mical, su esposa, pensara o menospreciara. ¿Por qué estaba feliz? Tenía que demostrar la felicidad que había. Y resulta, hermanos y hermanas, que más adelante en Hechos,
También me encuentro a un paralítico de nacimiento que le llevaban a la puerta del templo que le llamaban la Hermosa. Y resulta, hermanos, que llega y ahí está Pedro y Juan, y de repente pues le extiende la mano esperando de decir algo porque lleva para pedir limosna, y le dice: Pedro, no tengo oro ni plata, y no le dice: lo que quiero es romper la piñata, no me dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, fíjense lo que le dice: levántate y anda. ¿Qué significa levantarse y andar? Lo que haces todas las mañanas. Te levantas. Yo por lo pronto camino al baño o ando al baño. Pero eso es lo que le pidió: levántate y anda. ¿Y saben lo que hizo el cojo? Brincó, saltó y entró con ellos al templo, saltando y brincando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque resulta que esta persona tenía toda su vida sin saber lo que se sentía caminar. Yo creo que había soñado lo que se sentía caminar, pero no sabía. No era una realidad para él. Y él caminó, brincó, saltó y entró con ellos al templo demostrando la alegría que tenía. Yo no quiero que entren saltando y brincando, pero sí, hermanos, que se note la felicidad del cristiano en el corazón de cada uno de nosotros. Una sonrisa, un abrazo, todo el tiempo, hermanos, que se note, porque estar siempre gozosos es la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todo, hermano, hermana, de aquí en adelante vamos a hacer crecer ese fruto, vamos a hacer crecer esa manifestación, el gozo de Dios que se produce en nuestro interior, a pesar de lo que hay a nuestro alrededor, a pesar de lo que tenemos o no tenemos. Y si alguna vez lo pierdes, nomás no pierdas la conexión con Dios y te devolverá el gozo. No te alejes, acércate más. Y si escuchas que un hermano te dice: no eres digno de estar aquí, tú dile: tampoco tú, aquí estás. Entonces, todos tenemos el derecho de regresar y de conocer el camino a casa, porque es el camino que nos produce el gozo en nuestro corazón. Gracias, hermanos, por tu atención, y la próxima semana continuaremos con la siguiente manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Vivimos amor, vivimos gozo. Y ahora veremos algo que me fascina también, que es algo que necesitamos. El mundo entero lo necesita, que es la paz. Que el Señor te bendiga. Amén.